Queridos amigos, soy Sergio Pi y este va a ser el segundo vídeo que grabemos de predicciones económicas. Ya grabamos uno al final del año pasado y ahora este es el segundo vídeo que vamos a grabar acerca de eso. Bueno, se acerca un año que es muy interesante, pero también va a ser un año muy movido, ya lo advierto, porque hay varias cosas que se están moviendo todas a la vez. Vamos a hablar de la primera de ellas, que es de los precios. Los precios, como expliqué en el vídeo anterior, determinan que una economía vaya bien o vaya mal. Hemos estado en el año 2020 con una crisis deflacionaria, que no se notó mucho porque enseguida se tomaron medidas de estímulos y pasamos a una situación inflacionaria. El problema ahora con los precios es que están subiendo en exceso. ¿Qué quiere decir que están subiendo en exceso? Para que una economía vaya bien, los precios deben subir más o menos alrededor del 2, máximo el 3, si es que la economía está muy acelerada. Todo lo que sea más de eso significa desequilibrio económico. Si suben mucho los precios, perjuicios que se crean. Imaginemos una subida de precios del 15, por ejemplo, como la que hubo en varios países de Europa Occidental en los años 80, después de la crisis del petróleo. Pues si suben los precios un 15, quiere decir que si tú tienes un sueldo de 1.000 euros, el año que viene tú has pedido un 15% de poder de compra, porque los precios han subido este 15%. Además, los préstamos que den los bancos van a ser mucho más caros, porque claro, si los precios están subiendo un 15, pues a lo mejor el banco te da el préstamo al 18 o incluso al 20. Por tanto, la subida de precios es muy perjudicial para la economía. He nombrado dos elementos, pero podríamos nombrar muchos más de por qué razones esta subida es perjudicial. Bien, cuando se produjo la pandemia y se produjo una bajada de precios, la mayoría de expertos económicos dijo que había que tomar medidas expansionistas. Los responsables, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal y de otros bancos centrales, dijeron que eso era cierto y tomaron medidas, a mi juicio, muy acertadas. Se compró deuda de los distintos países, se metió más dinero en circulación, en fin, lo típico de una medida expansiva. Porque si bajaban mucho los precios, eso iba a colapsar la economía, como ya expliqué en el vídeo anterior. Ahora estamos en un problema completamente distinto, porque este año los precios van a cerrar en la Unión Europea, en España, alrededor del 6%, que bueno, si hacemos una media con el año pasado, que bajaron el 0 y pico, es un 3%, no parece muy malo, pero la medida de precios que hay debajo de todo esto nos muestra que los precios se están desbocando. Y claro, aquí hay que decir lo siguiente. Lo mismo es la subida de un 1 a un 2 en muchos aspectos, que es duplicar precios, que de un 5 a un 10. Y a veces subir de un 10 a un 20 o de un 20 a un 40 es más fácil que subir de un 5 a un 10 cuando los precios se desbocan. Entonces parece que no hemos tomado las medidas de lo que fue la crisis inflacionaria más grande que hemos tenido, más reciente, que es la crisis del petróleo del 73 y la subida de precios posterior en los años 80. Debo recordar que cuando los precios empezaron a subir mucho a principios de los 80, hubo que tomar medidas muy dolorosas y entonces hubo que se aplicaron medidas monetaristas y hubo que subir el tipo de interés para procurar que la cantidad de dinero en circulación, se hiciera más pequeña, voy a explicar esto de manera que la gente lo entienda, y los precios bajaran o no subieran tanto. Entonces de una subida de precios de un 15, un 18, se pasó a una subida de precios pues mucho más reducida. Ya hemos explicado que una subida de precios alta destruye la economía. Eso lo hemos dicho por activa, por pasiva. Esto ya no volvemos sobre ello. Pero sí explicar las medidas que hay que tomar para procurar que los precios bajen. En este momento los responsables, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal, como de otros bancos centrales, son muy remisos a tomar medidas contractivas, a subir tipos, a reducir estímulos. En Europa ni siquiera se han reducido los estímulos. Claro, eso puede llevar al primer gran problema que puede haber para el año 22, que es que la inflación se nos desboque, se nos vaya al 10, se nos vaya al 15. Aunque los responsables económicos dicen que eso no es posible, con estímulos en una época de inflación, pues se crea algo muy contradictorio en la economía.
La inflación no necesita estímulos para multiplicarse. Si tiene estímulos, aunque el objetivo sea incrementar la producción, al final lo que se produce es un incremento de precios. Lo digo sobre todo en el caso de la Unión Europea, en la cual no se han retirado los estímulos. Y esto me parece absolutamente preocupante. En el caso de la Reserva Federal sí se empezó a retirar estímulos, pero las medidas son muy suaves. Claro, ¿qué piensan unos y otros gobernantes? Bueno, nos van a criticar mucho si sube el tipo de interés, la bolsa va a bajar, etcétera, etcétera. Bien, todo eso es cierto, pero ¿qué preferimos? ¿Una medio crisis ahora o una crisis mucho más grande dentro de un año o dentro de dos? Por tanto, de cómo se reconduzca el tema de los precios, así va a ser la producción nacional el año 22 y así va a ser el comportamiento bursátil. Pero de momento ya están dando un síntoma al mercado bursátil, tanto en Wall Street como en Europa, etcétera, etcétera, un síntoma muy malo, que es los precios están subiendo y no somos capaces de atajarlos. Bien, el segundo gran elemento, que también es consecuencia de esto, pero no solo, es que están incrementándose mucho los precios de los suministros. El precio de la luz está disparado por completo, el precio del petróleo ha crecido mucho, el precio del gas estos últimos días menos, pero está creciendo mucho. Y entonces podemos tener un estrangulamiento en las cadenas de suministros. Esto no tiene por qué ser así, pero a lo mejor se produce. Entonces eso significaría que los precios crecieran mucho más. Ahí está el famoso apagón que muchos expertos austriacos han pronosticado para los próximos años. Que yo a corto plazo no lo veo posible, pero más adelante sí. Haremos un vídeo específico sobre el tema del apagón. Entonces, este planteamiento, sumado a todo lo anterior, suben los precios en general, suben los precios de los suministros, todo se desboca, posible estrangulamiento de los suministros. Alguno que me esté escuchando puede decir, no reconozco al Sergio positivo, que siempre tiene ideas positivas y tal. No, pero Sergio también es realista y en materia económica tiene que decir las cosas como son. Estos dos elementos son dos elementos que no son nada positivos. Y luego está el tercer elemento, que también es muy importante, que es el tema de la pandemia. La pandemia ha traído una destrucción económica muy grande, especialmente en el año 2020, con la bajada del PIB en muchos países, etcétera, etcétera, cómo se fue produciendo. El problema es que llevamos 2 años de pandemia y no somos capaces de buscar la manera de convivir entre la pandemia y la economía. No hemos encontrado ese punto de encuentro pandemia-economía. Viene la pandemia, tratamos de cerrar. Parece que se expande, que la pandemia retrocede, tratamos de ir hacia elementos económicos. A lo mejor ha llegado el momento de aceptar la situación y compatibilizar la economía y la pandemia, sabiendo que es algo que nos está acompañando y algo que no han sido capaces de hacer los gobernantes de los distintos países. Y esto es un problema bastante grande porque repercute en la economía. Claro, si sube el número de muertos, sube un elemento que es esencial y que es el cuarto elemento que te quiero comentar. Y que es un elemento que influye en la economía, aunque no es estrictamente económico, que es el tema del miedo. Todo el tema de la pandemia está provocando mucho miedo. Y los miedos hay que saber encauzarlos. Hay una disciplina que es la inteligencia emocional, sobre cómo trabajar con las emociones. Y el miedo se puede interpretar como una emoción profundamente negativa. Tú tienes miedo, sientes miedo, algo se está produciendo. Entonces, el miedo sobre todo es parálisis, te quedas paralizado, como nos pasó en el momento del primer confinamiento en marzo del 2020. Parémonos todos. No importa si la economía va mal, parémonos todos. A ver qué está pasando aquí. En ese momento pudo ser porque era la primera vez que pasaba esto en un siglo y teníamos que afrontar la situación. Pero ahora, si ya la pandemia sigue con nosotros acompañándonos 2 años, debemos ser capaces de compatibilizar ambas cosas sin miedo. Claro, ante la pandemia hay 2 maneras de situarse que, bajo mi punto de vista, no son buenas. Una es la que hacen algunos jóvenes con el botellón. Yo no quiero ver esto. Ya pasará, ya pasará. Pero claro, si no tomas conciencia no pasa. La otra es irte al otro extremo y ser extremista en el miedo, la angustia y la desesperación. Esto es fatal, va fatal, etcétera, etcétera. En economía hay un elemento que influye necesariamente en la producción y en la buena gestión económica, que son
las expectativas. Si nosotros creamos expectativas positivas, ayudamos a que la economía mejore. Si las expectativas en relación con la pandemia son mejores, la economía mejorará. ¿Y cómo podemos hacer expectativas positivas siendo la pandemia grande o en este momento multiplicándose el número de casos? Pues trabajando la aceptación de la situación. Aceptamos la situación, aceptamos todo tal y como es. La aceptación es muy importante, la aceptación despeja los miedos. Y luego cada uno, y a nivel de sociedad, encauzamos los miedos que nos provoca todo esto. Pero ni los negamos ni los amplificamos, simplemente los trabajamos. Porque el miedo puede destruir la economía y puede hacer que la bolsa baje un 30%. Quiero recordar lo que pasó en el 2020, que fue un año muy positivo a nivel bursátil, pero en marzo del 2020, con toda la pandemia, de repente, por ejemplo, índices como el Nasdaq 100 bajaron en picado, el Dow Jones también, el Eurostock también, bajaron todos ellos en picado. En concreto, el Nasdaq 100 bajó hasta 5.000, ahora está más o menos en 16.000 y pico. Bueno, tenemos que ver qué es lo que pasa con todo esto. Efectivamente, lo que ocurre en la sociedad afecta en la economía y en la bolsa. Por tanto, debemos ser capaces de compatibilizar bolsa, sociedad y economía. Y luego trabajar las emociones también a nivel grupal, no solo individual, a nivel de sociedad, para procurar ir hacia una sociedad más sana y hacia una economía mejorada. Bien, iré comentando mes a mes todos los elementos que influyen en la economía y todos los elementos que afectan al aspecto bursátil, al aspecto de producción, al tema de los precios, etcétera, etcétera. De momento os dejo con estas reflexiones. Sí que decir que no sería raro una crisis bursátil. Si no es este año, va a ser el año que viene. Pero con todos estos elementos malos, de alguna manera algo se avecina. Y no quiero ser negativo, vosotros sabéis que yo soy una persona profundamente positiva, pero también tengo que ver los datos como son. Esa crisis bursátil se paliará si los precios se controlan, si todos somos capaces de afrontar la pandemia, esté presente o no, de una manera distinta, y si el tema de los suministros se resuelve, que son los grandes elementos que están ahí presentes para que pueda haber una producción alta y para que los resultados de las empresas sean los adecuados. Nadie tiene una bola de cristal para saber qué va a pasar, pero sí deciros que estos elementos hacía muchos años que no estaban presentes a nivel económico y sin embargo ahora están presentes y hay que tenerlos en cuenta para tomar decisiones. Yo, si tuviera que decir qué hacer de cara a principio de año con los productos financieros, fondos de inversión, acciones y tal, pues diría en algunos casos mantener y en otros casos vender. Y bueno, ya iremos viendo en los próximos meses cómo se va resolviendo esta situación. Mes a mes yo os iré comentando mi análisis. Soy Sergio Pi, vamos hacia la vida.